LRA Radio Nacional, la cadena nacional de radiodifusión y los canales de televisión transmiten desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno. A continuación se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, quien dirigirá un mensaje al pueblo argentino. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. La revolución ha cumplido los primeros 6 meses de un proceso que será largo, que pondrá a prueba a hombres e instituciones y que exigirá templanza y fortaleza, valor y persistencia para llegar a buen puerto. La tarea ha sido intensa. Hemos debido echar los cimientos para el reordenamiento de la estructura de gobierno mientras buscábamos soluciones a problemas económicos, sociales y humanos. El desgaste natural y a veces inevitable en la tarea de gobierno ha provocado el cambio de hombres que han cumplido con alto sentido patriótico y desinterés una tarea que no era fácil. La revolución no los olvida y el país algún día reconocerá la entereza con que enfrentaron momentos difíciles de un acontecer que ya es histórico. Este año el país ha roto definitivamente su inercia para emprender el camino hacia sus objetivos nacionales. El hecho militar del 28 de junio no fue solamente la respuesta a una conducción económica, social o política determinada. Se produjo ante la clara conciencia de que el sistema de vida político, después de atravesar décadas de vaivenes y ajetreos, había dado cuanto podía. Existía una constitución que no se cumplía, un régimen federal que los hechos desmentían y un sistema representativo que estaba falseado en sus propias bases. Aun cuando las causas de la revolución han sido expresadas y por otra parte incorporadas a la experiencia colectiva e individual de la ciudadanía, resulta conveniente señalarlas para que, proyectadas contra el pasado, se destaquen con mayor nitidez las grandes líneas de acción que se ha propuesto la revolución. La República vivía más del mito que de la realidad, del mito de sus inacabables recursos que no explotaba, del mito de su democracia que no aplicaba, del mito de una justicia social que toleraba que las ciudades se poblaran de villas miserias, que los jubilados repitieran sin respuesta sus reclamos y que los ciudadanos recurrieran en proporción cada vez mayor al doble empleo para hacer frente a condiciones francamente adversas. Todos fuimos testigos del drama de la democracia argentina, cuyas virtudes se proclamaban con énfasis religioso y absoluto, mientras la realidad revelaba una práctica viciosa de fraude y engaño. Su consecuencia fue el descreimiento, el más terrible enemigo del alma nacional. La falta de fe en las instituciones, alejadas cada vez más del cumplimiento de su misión, ganó por igual a todos, y los instrumentos políticos no pudieron sustraerse a la perversión resultante de esta circunstancia. Las grandes corrientes de opinión enraizadas en la vida cívica argentina pagaron duro tributo a este estado de cosas. No hubo una sola de ellas que, sometidas a las presiones de la realidad, no se dividiera en fracciones irreconciliables. La nación sin fe, sin esperanzas, sin ideales, se refugió en el espejismo del adelanto material que paradójicamente solo se logra sobre las bases espirituales sanas. Los argentinos nacimos a la independencia movidos por ideas y sentimientos. Los antepasados de la nación, me refiero tanto a los que figuran en nuestras galerías de próceres y en nuestro panteón de honor, como a aquellos que por hacer verdad su ideal cayeron en los campos de batalla de media América, en la adversidad y en el destierro, renunciaron a la comodidad, a la fortuna, al hogar y hasta la vida para hacer la Argentina que entrevieron entre sueños y desdichas, entre embates contra la naturaleza y el medio, acosados por los enemigos del exterior y viviendo el drama de las luchas sangrientas entre compatriotas. Quisieron una Argentina grande, echaron sus cimientos,
La declararon abierta a todos los hombres del mundo que quisieran gozar de los beneficios de la libertad en la justicia y nos la entregaron. Pero nosotros, todos nosotros, no hemos sabido proyectar esta Argentina hacia su destino magnífico, un destino que no está predeterminado, un destino que hay que construir. Nuestra revolución no triunfará porque logre un país próspero, sin problemas de balanza comercial o de pagos, con industrias modernas, un ahorro intenso, el déficit de viviendas cubierto, la justicia social y el derecho asegurados. La revolución triunfará si puede plantar al país de cara a su grandeza. Las esperanzas de los argentinos no se cifran en el número de sus fábricas ni en el tonelaje de sus exportaciones. Esta Argentina nuestra nació a la vida para algo más que producir, exportar y consumir con holgura. La patria no es un conjunto de apetencias, no es una mera expresión geográfica ni es la suma de sus índices económicos y sociales. La patria es una empresa en la historia y una empresa en lo universal. La patria es una síntesis trascendente que tiene fines propios que cumplir. Es ante todo el deseo vehemente de vivir en justicia y libertad. Es el sentido de crear, de proyectarse, de marcar una huella profunda para que las generaciones que vienen se encaminen con rumbo cierto. Lograr la grandeza de la nación impone más deberes que los derechos que confiere, impone más renunciamientos que los halagos que comporta, significa asumir las responsabilidades de hoy con proyecciones al mañana. El pueblo quiere vivir la verdad, quiere la definición de los objetivos nacionales y está dispuesto a cualquier esfuerzo para alcanzarlos. Quienes crean que para unar voluntades la revolución debe ofrecer soluciones tibias y transaccionales u ocultar todo lo que pueda demostrar una devoción o señale una actitud enérgica, se equivocan. Después de tantos tropiezos, después de tanto fracaso y frustración, después de ensayar tantos caminos sin salida, después de haber errado la senda en un mar de promesas fáciles, la revolución viene a llamar las cosas por su nombre, a calificar los duros trances de la vida argentina con el término exacto de vocación, de sacrificio y de servicio. Hasta hoy, los intentos por definir y alcanzar los objetivos nacionales estaban condenados de antemano al fracaso. Los odios y las rencillas dividieron a la nación, enfrentando a sus hijos, a nosotros, en fin, contra nosotros mismos. Esto es la crisis. El patriotismo, el sacrificio y el esfuerzo de muchos ciudadanos honorables nada ponían, anulados por las trabas internas del sistema. La situación política y social que determinó la revolución argentina y hace posible la redefinición de los objetivos nacionales es el deseo unánime que tiene el pueblo argentino de acabar con los odios, con los enfrentamientos estériles, para trabajar unidos por la grandeza de la nación. La revolución cierra el ciclo en el que un régimen desgastado por sus contradicciones y su impotencia cede paso al futuro. La revolución acepta el pasado con sus glorias y sus desdichas. Se eleva por encima de las mezquindades y de las rencillas entre hermanos y apunta a un porvenir querido por todos. Por eso la revolución se llama Argentina, porque es de todos y para todos. La historia de estas últimas décadas señala que a la unidad nacional no se podía llegar sobre la base de ideologías combativas y contrapuestas y de organizaciones políticas que no lograban, en el fragor del proceso, conservar siquiera la unidad propia. La revolución cumplió un fallo que estaba dado por la gran mayoría del pueblo al disolver los partidos políticos, que habían cumplido un ciclo claro y proficuo en el proceso nacional. La historia de estos últimos 100 años es en gran parte la historia de nuestros partidos políticos.
Circunstancias conjugadas determinaron su fracaso frente a los problemas de la hora. Nacidos al amparo de la libertad, para asegurar un régimen que fuese representativo a la vez que federal, cegaron luego las bases de su sustento, convirtiéndose en organizaciones cerradas, en las cuales sus hombres fueron subordinados a las exigencias circunstanciales de la lucha por el poder. Cuando un sistema no puede corregir sus propios defectos, va camino al caos. Entonces la solución debe serle impuesta desde afuera, que fue lo que ocurrió. No abjuramos de los sistemas que no son intrínsecamente malos, ni renunciamos a la política. La revolución hace política cuando decreta la licitación del Chocón Cerros Colorados, ordena las universidades, pone los puertos al servicio del país y subordina a la empresa ferroviaria a las necesidades de la República. El gobierno de la revolución tiene una razonable limitación en lo referente a la política partidaria, pero es de su esencia el ejercicio de la gran política nacional, de la cual la nación prescindió durante tanto tiempo. La revolución en sí misma es una solución política para la gran encrucijada histórica en que sectores mayoritarios de la ciudadanía argentina se vieron enfrentados a un sistema distorsionado. No es intención de la revolución fundar una tecnocracia impermeable a toda idea o a todo sentimiento. Los partidos algún día tendrán que ser reemplazados por otras organizaciones igualmente políticas, basadas en el ideal antes que en el prejuicio, con lealtad primaria y viva a la nación antes que al grupo, y que miren más a la Argentina que hemos de construir que a la Argentina que hemos dejado atrás. El ciclo político de la Argentina actual avanza y no retrocede. El pueblo no quiere volver a las circunstancias que lo llevaron a la actual coyuntura. Abrir el proceso político hoy o en el futuro inmediato significaría retroceder a otro callejón sin salida, a los mismos vicios, las mismas mezquindades, la misma incoherencia y la misma falta de visión que desembocó en la Revolución Argentina. Los hombres con visión de patria, que han dedicado su vida y su esfuerzo a la nación y a sus conciudadanos, son merecedores del respeto del país, cualquiera fueran las circunstancias en las cuales actuaron y cualquiera fuera el resultado de su tarea. Nadie está excluido del proceso activo que la revolución ha iniciado. Más, la revolución precisa del concurso de todos los argentinos. No es tarea del gobierno elaborar ni aplicar doctrinas políticas determinadas. El gobierno no va a producir nuevas divisiones entre argentinos con especulaciones teóricas. No existe el pretendido corporativismo más que en la imaginación de quienes lo agitan. El gobernante del país es un católico que practica su religión. Precisamente porque lo es, no impone sus convicciones a ningún ciudadano, porque esta revolución tiene contenido cristiano, es amplia y puede ser compartida por el pueblo entero sin distinción de religión ni raza. Hace más de 150 años en nuestro país se han extirpado las prerrogativas de sangre y de nacimiento, y todos los habitantes son iguales ante la ley. La desaparición de los partidos, del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales no implica que el país haya renunciado a la democracia. Por el contrario, significa que quiere libertades efectivas y un régimen que funcione. Significa que el país no tolera formas vacías de contenido y que ha sacrificado las apariencias formales de normalidad institucional para recuperar la verdad íntima con sujeción a la cual aspira a vivir. Están en receso algunas instituciones básicas incapacitadas para el cumplimiento de su misión. El país
tiene conciencia que habían cesado de funcionar antes de ser disueltas. Las instituciones políticas no pueden ser improvisadas. La República tiene una larga y dolorosa experiencia al respecto. Por ello ha sido primera preocupación del gobierno de la Revolución echar las bases de una sana comunidad. La comunidad tiene su célula en lo que al régimen político atañe en la municipalidad, que debió constituir siempre la piedra angular de la democracia argentina, no de la democracia hueca, sino la que nosotros queremos, rica en contenida, construida de abajo hacia arriba. Para que esta democracia sea auténtica, el país tiene que revitalizar la comunidad. No lo será mientras no sean representativos sus órganos básicos. La innovación de la revolución es que promueve la comunidad con un sentido orgánico, lo que estaba más allá del alcance y de las posibilidades de los hombres que, con clara visión del destino de la patria y de los vicios de nuestras prácticas políticas, tuvieron idéntica preocupación en el pasado. El impulso dado a la comunidad con un sentido exclusivamente político implicaría desatender las instituciones que la fundamentan y los aspectos espirituales, culturales, sociales y económicos que la animan y le otorgan cohesión. El camino que hemos elegido no logrará contentar a los impacientes. Es con toda seguridad el más penoso, pero es lo único seguro para evitar que la democracia sea construida sobre bases endebles. Esta revolución no tiene plazos dados, tiene objetivos que cumplir en el tiempo, entre ellos fijar las bases sobre las cuales una auténtica comunidad nacional puede elaborar un programa de vida para alcanzar sus objetivos sin violencias físicas ni morales para nadie. Las Fuerzas Armadas, que nacieron con la patria, afianzaron la paz interior, aseguraron las fronteras y allanaron el camino del progreso en toda la extensión de nuestro vasto territorio, se encontraban marginadas del proceso institucional argentino. Estaban sin misión definida y concreta en la actividad diaria del Estado, como lo exige el concepto moderno de su existencia. Había una vaga referencia a su misión específica que jamás era detallada ni determinada por la autoridad nacional. La Ley de Defensa recientemente sancionada define y encuadra las actividades de las Fuerzas Armadas en la vida argentina, sobre la base de su acatamiento total al gobierno. Su contribución es indispensable, no solo para asegurar la defensa de la nación y la inviolabilidad de sus fronteras, sino también para determinar el progreso en todos los órdenes, inclusive en el espiritual. El Poder Judicial es otro campo institucional en el cual la revolución establece las bases para que una sociedad dinámica pueda desarrollarse. Si bien la jerarquización de la justicia requiere la reconsideración de los emolumentos de sus magistrados, su verdadera jerarquía y dignidad residirá en el acatamiento a sus decisiones, el prestigio de sus miembros, la prudencia de sus fallos, la mesura de sus juicios y la recta conducta de los que le integran. Pero más que todo esto, dependerá de la vocación casi sagrada con que se ejerza el poder trascendental de fallar las causas en las que están comprometidas la vida, el honor o la fortuna de los argentinos. En el terreno educacional, la acción del gobierno se dirigió en primer término a las universidades con el objeto de poner fin a un estado de cosas incompatible con los vitales intereses del país. El estado de subversión que las desgarraba interiormente sofocaba los intentos de cambio de algunos de sus integrantes y desvirtuaba el esfuerzo y el sacrificio de sus profesores y alumnos. Una universidad nacional integrada en el país. Esta es la forma más sencilla de definir las aspiraciones del gobierno de la revolución con respecto a ella.
una universidad autónoma en su funcionamiento, sostenida en el principio de la libertad de cátedra y de la investigación científica, pero articulada al mismo tiempo con la nación, puesta al servicio de sus instituciones y de sus necesidades, alejada de los extremismos y en particular del comunismo, que corrompe a la juventud con una ideología extraña y destructiva de nuestros más puros valores espirituales, con agudo sentido de la responsabilidad que le compete como órgano formador del carácter nacional y transmisor de los más preciados de nuestra herencia espiritual. Una universidad que echa raíces en nuestro pasado histórico y en la realidad nacional, general y regional. Se trabaja en la elaboración de un nuevo estatuto legal para nuestras universidades, pero los ordenamientos legales, por importantes que sean, no bastan. La comunidad universitaria toda debe ponerse en marcha, convirtiéndose en protagonista de su propia renovación. Necesitamos una universidad a la altura de los tiempos nuevos y de su andar vertiginoso, con los mejores niveles de jerarquía científica y de capacidad docente. La universidad debe ser eficaz y servir al país real. No es posible que casi el 70% de sus alumnos inscritos sean alumnos inactivos o desertores prácticos de los estudios. No es posible que sigamos formando casi un 60% de graduados en carreras tradicionales, mientras que otras estratégicas para el país siguen languideciendo, carentes de promoción, difusión y apoyo. Pero la enseñanza superior es el último eslabón, el coronamiento de un sistema educativo que debiera ser verdaderamente nacional en su esencia y en sus proyecciones, armónico y coordinado en sus distintas etapas y niveles, universal y común en la extensión de sus efectos. La educación argentina presenta al respecto un cuadro de profunda y prolongada crisis en el que la confusión y la anarquía de sistemas y estructuras coarta los esfuerzos creadores, favorece la ineficiencia y desatiende la igualdad de oportunidades con que todo habitante debe contar en una sociedad justa. El gobierno de la revolución ha decidido encarar firmemente este estado de cosas y resolverlo. Los organismos nacionales de educación funcionan ya articulados en una junta permanente de coordinación. La reunión de ministros de educación recientemente realizada ha dejado establecida asimismo una comisión permanente de coordinación nacional y ha sentado bases de coincidencia para emprender una tarea renovadora que contempla, entre otros objetivos definidos, la elaboración de una ley orgánica de educación y el establecimiento, en una primera etapa, de un ciclo común de enseñanza obligatoria que alcance hasta la finalización de un ciclo básico de enseñanza media. La deserción escolar en masa ha sido considerada al mismo tiempo en su compleja y apremiante realidad. Convenios efectuados con las distintas provincias en lo que respecta a enseñanza primaria tienden a coordinar esta ingente tarea. Así como es un postulado de la revolución que la educación debe existir para todos, también lo es que la verdadera justicia social se extienda a todo el pueblo. La crisis económica financiera que vive el país no puede compararse por su gravedad con otras que ha superado. La profundidad de las causas impide la eliminación espontánea de los efectos, pero sectores fundamentales del país que se mantienen al margen de la formulación de las políticas nacionales serán ahora considerados para evitar que éstas se orienten conforme al vaivén de presiones interesadas o de grupo. La Revolución Argentina constituye en sí misma un vasto programa de realización para erradicar las rémoras del atraso, la inoperancia y la indiferencia, y para hacer verdad
la auténtica justicia social, que beneficia tanto al trabajador como al empresario, porque en ella se fundamenta la armonía social. La hora de la llamada conquista ha terminado, porque ella implica la existencia de vencidos y vencedores como resultado de un sistema de choque frontal de intereses que, con el empleo de un grado creciente de violencia, deja un resabio amargo de tensión, de descontento, de atropello, en perjuicio de la concordia social. Este gobierno es sensible a la injusticia, a la necesidad y al desamparo. No lo intimidan las actitudes violentas. Tiene a su disposición toda la fuerza. Sin embargo, es respetuoso de la ley. Las organizaciones empresarias y sindicales deben también acatarla, por poderosas que sean, sabiendo que el poder del Estado, que es el único legítimo, estará incondicionalmente al servicio de la ley. Las leyes no se dictan con designios ocultos. Constituyen un esquema para que el pueblo entero viva en paz, con la seguridad de que el enfrentamiento de intereses, que inevitablemente se produce dentro del cuerpo social, encontrará vías pacíficas para arribar a soluciones equitativas. Los mismos dirigentes obreros han comprobado que operaciones casi militares para cosechar ventajas o beneficios fuera del marco estricto de la ley crean precedentes que en oportunidades se vuelven contra ellos mismos. Valga esta experiencia para el futuro. Las organizaciones gremiales han logrado restablecer la unidad de su central sindical, haciendo así posible una manifestación coherente de los sectores del trabajo en vez de un coro de voces disonantes. Esta unidad se afianzará en lo posible y en la medida en que los sindicatos se mantengan en el marco que les corresponde y comprendan que la desaparición de las organizaciones políticas de ninguna manera les transfiere las responsabilidades que incumben a estas. Cada organización obrera o empresaria, cultural o religiosa, adopta decisiones en la esfera de su actividad. El gobierno adopta resoluciones para el país, consciente de que pueden no conformar a todos sus habitantes. Nadie más que el gobierno habla en representación de la nación, y es el gobierno quien determina las políticas nacionales. La verdadera justicia social debe existir para todos. La crisis económica actual no debe impedir que el bienestar adquirido por el esfuerzo y el trabajo de todos sea equitativamente repartido. Ha terminado la distribución de la riqueza en función de egoísmos personales o de grupo que solo conducen a situaciones que atentan contra la paz social y la grandeza nacional. La revolución creó el Ministerio de Bienestar Social para atender las necesidades de sectores rezagados en el proceso económico, en primer término los jubilados. No queremos alentar expectativas desmedidas en un sector que ha visto sus esperanzas defraudadas demasiadas veces. Durante 20 años se ha pagado un precio en extremo elevado para asegurar la regularidad de las prestaciones jubilatorias, pero circunstancias por todos conocidas han llevado al sistema de previsión social a una verdadera quiebra. El gobierno tenía la alternativa de continuar la política del paliativo, de las postergaciones, o encarar la solución integral del problema. Esta última ha sido nuestra decisión. Se ha instrumentado un procedimiento que posibilitará la regularización de lo adeudado por aportes y contribuciones. El Estado, en el año venidero, hará frente a sus responsabilidades y exigirá de los particulares idéntica actitud. La gran masa de contribuyentes potenciales que ha eludido inscribirse tendrá que hacerlo en breve y será fiscalizada por modernos sistemas de contralor. En tanto,
se obtengan resultados de las medidas a mediano plazo, se ha logrado contener en parte el desorden administrativo existente. En homenaje a los derechos de la clase pasiva, se han abolido todos los trámites preferenciales que anteponían el privilegio de la influencia al derecho de la necesidad. Hemos querido acabar con la explotación comercial a la que estaban sometidos los jubilados, debido a la complejidad de los trámites, a la ignorancia de los mismos y a las corruptelas que existían. La ley de gestores sancionada evitará los abusos que se venían cometiendo. Ahora, las asociaciones civiles, gremiales y empresarias controlan la responsabilidad de la gestión, mientras un adecuado sistema de publicidad y asesoramiento orienta a los potenciales beneficiarios. Regularizadas las deudas atrasadas del sector privado y terminado el empadronamiento general de empleadores y cotizantes, cuya primera parte ha sido realizada, una ley de fiscalización establecerá adecuadas penas para quienes traten de evitar sus obligaciones. El país no tolera más el deplorable panorama de una población pasiva empobrecida hasta límites que van más allá de lo soportable. El gobierno de la revolución no ha de abandonar a quienes han puesto toda su vida al servicio de la comunidad. Uno de los pilares del bienestar social es la salud. El objetivo del gobierno es extender la protección médica a todos los habitantes del país, estén o no en condiciones de sufragarla, para lo cual es innecesario decirles: quienes cuentan con los medios económicos tendrán que aportar por quienes carecen de ellos. En especial, la salud tendrá que llegar al campo y a las provincias de niveles de vida más limitados, donde las malas condiciones sanitarias, la falta de asistencia médica y la alimentación deficiente continúan minando las fuerzas de generaciones argentinas que merecen una mejor suerte. Los efectos de la acción que se lleva a cabo en el terreno de la salud pública no serán patentes a corto plazo, pero puedo afirmarles sin titubeos que si de algo puede enorgullecerse este gobierno es de la tarea de base ya realizada en la materia. Quiero finalmente referirme a algunos temas de política exterior. Entre los objetivos de la revolución está el de reafirmar el concepto de la soberanía, no con matices agresivos que son ajenos a nuestro estilo de vida, sino como reflejo auténtico de la vitalidad palpitante de un pueblo que sale al encuentro de su destino. El gobierno sancionará la ley confirmando la soberanía sobre el mar hasta la distancia de 200 millas marinas, en concordancia con la doctrina argentina y americana que ha sostenido desde tiempo atrás. La expresión pacífica de nuestra intención de proceder como país soberano no está reñida con la firmeza cuando fuera preciso alcanzar nuestros objetivos, el primero de los cuales es el pleno restablecimiento de la integridad del suelo argentino, desmembrado hace más de un siglo por una agresión violenta e injustificada. Las Malvinas constituyen un reclamo indeclinable de la nacionalidad. Fiel a su tradición de agotar los medios pacíficos para solucionar las controversias internacionales, la Argentina ha entablado negociaciones directas con la Gran Bretaña para obtener la restitución a la patria de estas islas. Con el mismo énfasis puesto en la afirmación de la soberanía, promovemos la solidaridad continental sobre una base de respeto de la ajena. La Argentina, que fue uno de los primeros países en promover la zona latinoamericana de libre comercio, ha sido acaso el país que más concesiones ha otorgado a lo largo de los 5 años de vida que lleva esta asociación. Hemos preferido la adopción de medidas realistas, pragmáticas y de ejecución posible
a largas discusiones grandilocuentes, a utópicas pretensiones o a objetivos de inalcanzable cumplimiento. Dentro de una organización de naciones libres, todas deben encontrarse en condiciones de lograr sus respectivos objetivos nacionales. No insistimos en la búsqueda de integraciones ficticias que hacen abstracción de la gran diversidad de situaciones económicas y pasan por alto un complejo conjunto de problemas que la mayoría de las repúblicas de América no han logrado solucionar. El país se encamina resueltamente a su grandeza. No permitamos que problemas materiales inmediatos ofusquen una vez más nuestra visión. La crisis del país es de carácter espiritual. Se relaciona con el descreimiento y la falta de fe en las instituciones de gobierno. Resuelta esta crisis de confianza, todo lo demás nos será dado por añadidura. Hemos bebido muchas veces el cáliz amargo de la frustración y el desengaño, pero las vicisitudes que hemos atravesado afirman nuestra fe en los destinos de la patria. La impaciencia y el atajo al fin han esterilizado más de un esfuerzo por hacerlos verdad. El olvido de la tradición histórica y de la fuerza espiritual que necesita toda gran empresa ha frustrado otros intentos. No basta con el ideal, hay que poner la vida al servicio del mismo. Si mañana resolviéramos todos y cada uno de nuestros problemas económicos, el país continuaría en la encrucijada, carente de hálito vivificante del ideal, sin el cual no se hace patria. La Revolución Argentina ha elegido un proceso para resolver la crisis y alcanzar las condiciones que nuestro ideal de grandeza nacional exige. Los objetivos fijados se cumplen a un ritmo dado, en libertad y con justicia. La revolución no dudaría en cambiar el proceso elegido por otro si los objetivos que se ha impuesto se vieran amenazados. Cumpliremos lo prometido. El año nuevo abre una nueva etapa en el proceso revolucionario que exigirá fortaleza de espíritu y templanza de ánimo en todo para que sea venturoso. Señores, que así sea. Se ha escuchado la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía, en su mensaje al pueblo argentino. Han transmitido LRA Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, la cadena nacional de radiodifusión y canales de televisión. Las emisoras continuarán ahora con sus respectivos programas.